En la Escritura hay muchas bienaventuranzas, ¿verdad? Son famosas las del Sermón del Monte, pero hay a través de toda la Escritura realmente. En el libro de los Salmos nada más hay bastantes, ¿verdad? Yo voy a mencionar algunas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, dice el Salmo 44. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Salmo 41:1. Bienaventurado el que Dios escogiere y atrajere hacia él, Salmo 65:4. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, Salmo 84:5. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar a Dios, Salmo 89:15. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Salmo 112:1. Bienaventurado el que se deleita en gran manera en los mandamientos de Jehová, Salmo 112:1 también. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, Salmo 127:5. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, Salmo 144:15. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya. Y ahora vamos a estar hablando en este día de la bienaventuranza del perdón. También tomando como base el Salmo 32. Lo que nos dice ahí la palabra con relación a la bienaventuranza del perdón. Este es uno de los salmos, de los 7 llamados salmos de penitencia, ¿verdad? De confesión. Son el 6, el 32, el 38, 51, el 102, el 130 y el 143. ¿Ok? Pero es uno de ellos. Y Lutero, cuando hablaba de parte de estos salmos, y le preguntaron en una ocasión cuál era su salmo favorito, él dijo, el Salmo Paulino, ¿verdad? Dice, ¿cuál es ese Salmo Paulino? Y entonces ahí él menciona que son parte de estos salmos penitenciales. 4 de ellos mencionó, el 32, que es el que vamos a estar viendo hoy, el 51, el 130 y el 143. Y cuando le preguntaron por qué a Lutero, ¿verdad? ¿Por qué le llamas así Salmos Paulinos? Porque el apóstol Pablo no estaba por ningún lado cuando se escribieron los salmos, ¿verdad? Y entonces la respuesta de él es porque todos ellos enseñan que el perdón de nuestros pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree. Y por tanto los llamo salmos paulinos, ¿verdad? Así que pues vamos a ver uno de esos salmos paulinos, el Salmo 32, y les invito a estar en pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a leer el salmo completo que consta de 11 versículos. Así que leemos la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, ¿verdad? Esa palabra Selah, que aquí la dice en 3 ocasiones, no se sabe con certeza qué significaba. Algunos creen que era una pausa, como estos eran unos cánticos, que era como si fuera una pausa en la canción, en el salmo, una pausa musical. Otros dicen que era una alabanza, pero nadie sabe con certeza, ¿verdad? Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este día. Dios mío, Señor, queremos, Padre, como tu misma palabra dice, Señor, no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Que te pido, Padre, que cada uno de nosotros pueda ser confrontado con tu palabra, Señor, y que eso se traduzca en tomar decisiones para honrarte, para tu gloria, para servirte mejor. Te pido que me cubras, Señor, con tu gracia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra entienden que este Salmo 32, si fuéramos a ver un contexto de la historia de este Salmo, tendríamos que hablar, porque de hecho que el autor de este Salmo es el rey David, ¿verdad? Es David. Y tendríamos que hablar de ese proceso que pasó, ¿verdad?, el rey David, un terrible pecado en su vida. Y yo sé que esto se ha leído muchas veces, ¿verdad? Pero es bueno, ¿verdad?, siempre cualquier persona nueva o simplemente refrescar. Pero la primera parte la podemos mencionar, ¿verdad? Estaba el rey David, estaba el pueblo en guerra. Se supone que el rey David estuviera con su ejército, ¿verdad?, como rey. Sin embargo, ellos estaban en el frente de batalla y él se había quedado. Se va a la azotea, dice la palabra, y allí mira a una mujer que se está bañando, está desnuda. Y entonces pregunta quién es ella. Le dicen que es la esposa, ¿verdad?, de Urías y todo, que estaba en el frente de batalla, y la manda a llamar. Y tiene relaciones con ella. Y entonces queda embarazada, Betsabé. Cuando él se entera, ella le manda a decir que está embarazada. Cuando él se entera, entonces él empieza a planificar. ¡Wow! Y yo no contaba con esto. Así que manda a buscar a Urías del frente de batalla para que se fuera a su casa, para que entonces, pues, viene de la guerra, tiene relaciones con su esposa y achacarle el hijo que era de él, de ese adulterio y de esa fornicación y todo eso horrible que le había hecho. Pues cuando viene Urías, era un hombre de integridad y se quedó allí en las puertas, ¿verdad?, donde ellos estaban. No fue a su casa. Allí pasó la noche y cuando le dicen a David, pero ¿por qué? Y él dice, no, yo no puedo irme para allá. O sea, el pueblo está en guerra ¿verdad? Y entonces David utiliza otra estrategia, lo emborracha para que entonces, pues, borracho, pues entonces se vaya y cumpla el propósito. Pero a pesar de estar borracho, su integridad con relación a lo que estaba pasando y sus principios no lo dejaron bajar a su casa, se queda allí también otra vez. Así que el plan que había ideado para encubrir su pecado terrible del rey David no se llevó a cabo. Él prepara una carta, se le entrega a él mismo para que se le dé, ¿verdad?, a Joab un mensajero. Y el asunto, lo que decía la carta que le entrega al mismo Urías, es que lo pusiera en el frente de batalla para que lo mataran. O sea, lo mandó a matar. Y efectivamente lo ponen en el frente de batalla y matan a Urías. Y todo está aparentemente bien. Aquí no ha pasado nada, como decimos aquí. Claro, solamente que Dios conoce todo y conoce los corazones. Así que vamos a leer de 2 de Samuel 12:1, entonces ahora la historia que continúa, porque quiero, ¿verdad?, leer lo que dice específicamente la palabra. 2 de Samuel 12, del 1 en adelante, lo puedes poner por ahí. Dice, 2 de Samuel 12:1.
Dice, Jehová envió a Natán a David, Jehová, el que conoce todo, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, gloria a Dios, ¿verdad? Eso fue bien religioso, que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y vamos a seguir leyendo 2 versículos más de este capítulo, pero quiero hacer un paréntesis ahí. Mira este versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y este versículo no está allí, pero no lo tienes que buscar. Pero viene a mi mente Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y nunca olvido un principio, ¿verdad?, que escuché de un pastor, que él decía que cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, Dios lo descubre. Pero cuando nosotros venimos al Señor arrepentidos y descubrimos nuestro pecado delante de Él, Dios nos cubre. Y un principio que nunca olvidé. Seguimos leyendo, 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Así que hubo ahí en ese momento un arrepentimiento, sin embargo, las consecuencias permanecen. Hay un salmo, como les dije al principio, el Salmo 51 es parte de estos salmos de confesión, ¿verdad? Y está relacionado definitivamente con este Salmo 32. Y los estudiosos entienden que fue antes del Salmo 32. O sea que el 51 es en ese proceso del rey David, después que pecó y que el Señor lo amonesta y todo esto que pasó, pues el Salmo 51 es parte de ese proceso, pero antes del 32.
Y no lo vamos a leer completo, pero vamos a leer algunos versículos del Salmo 51. El 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y si ustedes leen el Salmo 51 completo, usted va a ver esa petición delante del Señor, ¿verdad? De que Dios lo perdone, de que el Señor le devuelva el gozo y todo eso. El versículo 8 del Salmo 51 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Así que él estaba en pleno proceso después del pecado, ya clamando al Señor. Y vamos a leer el 14 también del Salmo 51. Dice, fíjate lo que dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y algo interesante es que hay, incluyendo el Salmo 32, cuando, de hecho, en la Reina Valera del 60 usted no lo ve porque omiten eso, pero en los escritos originales, ya sea que usted utilice la BTX y yo creo que la Biblia de las Américas también lo presenta, usted va a ver que dice a David o de David y masquil. Y esa palabra masquil, ¿verdad? Lo que ellos entienden es que de alguna manera está relacionada con instrucción, con enseñar algo, ¿verdad? Y hay varios salmos así, con esa palabra masquil, que se entiende que son salmos didácticos, que tienen una enseñanza, como es este Salmo 32. Y es interesante que entonces, viendo el Salmo 51, que estamos diciendo que es parte de ese proceso del rey David, el versículo 13, mira lo que dice Salmo 51:13. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y eso es una promesa que está haciendo el rey David en ese Salmo 51. Está pidiendo perdón, ese gozo que he perdido, ya no escucho esa alegría, y él está ahí. Y entonces le dice: yo le voy a enseñar a los transgresores, o sea, que no pasen por lo que yo he tenido que pasar, yo les enseñaré. Y es una promesa que hace en el 51. Y luego, entonces, lo que vemos en el Salmo 32 es ya habiendo recibido ese perdón del Señor en ese proceso, ¿verdad? Hermoso, como Él le llama, ¿verdad? Esa bienaventuranza, que lo que implica esa palabra es dicha, gozo, alegría. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Bien, cuando dice bienaventurado es dichosos son, alegres. Claro, y no como la alegría que da el mundo, ¿verdad? Con una alegría que no se compara. Y esa palabra bienaventuranza, eso es lo que quiere decir. Así que ahora vamos a regresar al Salmo 32 y entonces vamos a aprender de esa enseñanza y a pedirle al Señor: Señor, muéstrame, háblame a mí. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Háblame a mí. O sea, uno venir a la iglesia para que Dios le hable a otro es triste. Uno debe venir a la iglesia para que Dios y su palabra nos hable, ¿verdad? Y esa debe ser la actitud. Así que vamos a ver qué aprendemos. ¿Qué nos quiere enseñar el rey David después de su terrible pecado y lo que aprendió? Lo primero que vemos es que es la bendición del pecado perdonado, ¿verdad? Y mientras preparaba esto, meditaba en Dios mío, ¿de dónde Dios me sacó? Y los pecados que cometí y las cosas terribles que hice. Ustedes saben que yo hablo bastante y no tengo problemas a hablar de mí. Sin embargo, como les he dicho, hay muchas cosas que nunca he contado, y a menos que Dios me pida que las cuente, porque son cosas que me dan demasiado vergüenza. Pero no importa lo que tú hayas hecho, hay perdón absoluto de parte del Señor, ¿verdad? Esa bendición. Como yo digo, ese borrón y cuenta nueva, aleluya. Como el apóstol Pablo, que era un asesino también. Y como Dios lo levanta. Así que qué bendición, ¿verdad? Saber que Dios ha perdonado nuestro pecado.
Y eso es importante entenderlo, porque hay personas que no aceptan ese perdón. O sea, ya Dios los perdonó, Dios no se acuerda de ellos, pero ellos siguen recordando eso y muchas veces le hacen caso a lo que Satanás dice, que es el acusador de las almas. Y mira lo que tú hiciste, y mira lo que... No, ¿verdad? Ya Cristo perdonó todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, claramente, ¿verdad? Claramente. Bueno, pues vamos a leer los primeros 2 versículos del Salmo 32. Bienaventurado, dichoso, alegre, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y ustedes han perdido, como yo siempre digo, unas tremendas oportunidades de decir gloria a Dios, aleluya y gracias. Pero ¿verdad? Como yo los amo, yo lo voy a repetir. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ese es un salmo evangelístico. Es un salmo de acción de gracias. El apóstol Pablo cita este salmo. Y vamos a leer los Romanos 4, del 6 al 8. Él cita este salmo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu perdón y tu misericordia y tu gracia. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No había posibilidad alguna de salvación ninguna. No hay obras que tú puedas hacer que puedan quitar de ti tu pecado. No existe ninguna obra. Solamente el sacrificio de Jesucristo. Solamente su sangre. Solamente es por gracia. Porque Él tomó nuestro lugar. Y cuando está hablando aquí en estos versículos, el salmista menciona, podemos decir, 3 categorías de lo que tiene que ver con el pecado. Por lo menos tres nombres. Él habla de transgresión, habla de pecado y habla de iniquidad. Y uno puede ver ciertas diferencias en cada uno de estos términos, ¿verdad? Cuando hablamos de transgresión, descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto entra en una rebelión, desafía la autoridad. Cuando hablamos del pecado, parte de esas definiciones de la misma palabra, lo que implica es uno errar el blanco, fallar, ¿verdad? En la meta, es lo que implica la palabra pecado. Y por otra parte, iniquidad indica una ofensa en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Que está torcido, distorsionado, ¿verdad? Que no cumple con la justicia de Dios. Eso es lo que implica esa palabra iniquidad. Y en todas ellas Dios ha tenido un trato con los suyos. Y lo vemos aquí con el rey David, pero la palabra es para todos los hijos de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios, es palabra para los redimidos del Señor. Y si tú no le has entregado tu vida al Señor es para que tú también analices tu vida. Porque hay un mensaje en la Escritura, ¿es de salvación o es de condenación? De salvación para los que han recibido ese mensaje, han rendido sus vidas al Señor, pero de condenación para los que lo rechazan, el mismo mensaje. ¿Qué ha hecho Dios? Primero, ha perdonado la transgresión, dice. Ha quitado esa carga, quitó la deuda. Ha perdonado la transgresión. Dice que, ¿qué más ha hecho Dios? Ha cubierto el pecado. Y definitivamente cuando nosotros vemos el contexto general de la Escritura, sabemos que lo único que puede cubrir el pecado
de esta manera que está hablando, que es que elimina el poder que tiene el pecado, lo único que puede cubrirlo es la sangre del Cordero del Señor, de Jesucristo. Es lo único. Ni aún la sangre de los corderos y de los machos cabríos y de los toros, ninguno de eso podía realmente quitar el pecado, cubrirlo de tal manera que pudiera borrar el pecado. Solamente el Señor. Y eso ustedes lo pueden leer en el libro a los Hebreos. Y además de que ha perdonado transgresión, ha cubierto el pecado, dice que no culpa de iniquidad, que ya las cuentas por cobrar fueron saldadas, aleluya, por el sacrificio de Cristo. Eso es lo que Dios ha hecho y lo que vemos. Y entonces el salmista, ¿verdad?, exclama ahí, dichosos, aleluya, bienaventurados los que han recibido esto. Sin embargo, hay una parte que nos deja ver que el hombre hace algo también. Lo primero es lo que Dios ha hecho. Pero si nosotros vemos ese versículo 2, Salmo 32, 2, esa última frase dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Pero ya eso no es algo que está dando Dios, sino que está hablando del hombre. Es bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Y cuando nosotros sencillamente, ¿verdad?, leemos eso, sabemos que la palabra está hablando de integridad, de que hay un corazón genuino que está presentando delante del Señor. Así que qué maravilloso lo que Dios hace, pero entonces vemos ahí, sí, pero también hay un reconocimiento del hombre, un corazón rendido, tiene que haber una transparencia. Eso es importante también y está ahí. Así que nosotros de hecho vemos que en el caso del rey David, pues ya no vivía la vida que vivió, ya no vivía esa doble vida. Él tuvo esa terrible experiencia pecaminosa, horrible, lo que le costó y pasa por todo ese proceso de tribulación, de esa sequía terrible en su vida, incluyendo la muerte de ese niño y todo lo que pasó, pero ya eso pasó. Él se arrepintió y fue perdonado, y como parte de esa vida perdonada es que ya yo no vivo en ese engaño, ya yo no vivo esa doble vida, es parte de ese proceso. Y en eso nosotros también tenemos que retratarnos ahí y preguntarnos si nosotros estamos viviendo conforme a eso. Qué bueno, bienaventurados somos porque, ¿verdad?, han sido perdonadas nuestras transgresiones. Qué bueno que nuestros pecados han sido cubiertos. Qué bueno, ¿verdad?, que no han sido consideradas las iniquidades. Han sido también cubiertas por el Señor. Tremendo. Pero entonces no hay engaño en el espíritu. No hay engaño adentro. Yo quiero que ustedes vayan conmigo precisamente al rey Saúl, el rey antes de David, al rey Saúl, el primer rey de Israel. Ellos pidieron rey, ¿verdad? Y entonces el Señor levanta a Saúl. Y él cometió también muchas desobediencias y pecados delante del Señor. Hizo cosas que no tenía que hacer. Pero yo vamos a ver una específicamente. Porque vamos a comparar el proceso que vivió el rey David versus el proceso y la respuesta y el corazón de Saúl. ¿Y qué pasa? El Señor le dice a Saúl que tiene que destruir a los amalecitas totalmente. No podía dejar a nadie vivo. Y el Señor, en la palabra, cuando daba esas instrucciones, ustedes saben que las daba bien claras. Nada, ni ganado, ni nada. No podía dejar nada vivo, no podían tomar nada. Y las instrucciones fueron bien claras. Sin embargo, mira lo que dice la Escritura. Mira lo que hizo Saúl. En 1 Samuel 15, 8, y de hecho después usted puede leer, ¿verdad?, todo el capítulo y lo va viendo con calma, pero es que eran muchos versículos, tuve que cortar. Pero después de esas instrucciones de Dios, mira lo que hace Saúl. 1 Samuel 15, 8, dice, y tomó vivo a Agag. ¿Quién era Agag? Rey de Amalec, el rey de los amalecitas. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Versículo 9.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Eso fue lo que dijo Dios, que hicieran. No. Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿A los ojos de quién? A los ojos de ellos. Lo que ellos entendieron, ¿verdad? Ahora, esas no fueron las instrucciones, estamos claros. Vamos a saltar algunos versículos y vamos al versículo 13, en ese mismo capítulo. Vino pues Samuel, que era el profeta, ¿verdad?, por el cual el Señor hablaba al pueblo y hablaba a Saúl. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, o sea, viene Samuel y Saúl, ¿qué hace? Pica adelante. ¿Ok? Saúl pica adelante y mira lo que le dice. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Se puso ahí bien. Eso fue como, gloria a Dios, aleluya, Santo Padre. Santo Padre. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y mira lo que le dice Samuel. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. ¿Quién los perdonó? El pueblo. ¿Y quién era el rey? Él. No, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y mira lo que sigue, dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Miren cómo está ese corazón. Pero lo demás lo destruimos. Si has sacado debajo de la manga, de la sotana o lo que sea que tuviera, ese santo embuste, ¿verdad? Fue el pueblo y además esto era para darle sacrificio al Señor. Y esto es bien importante. Bien importante. Sigan conmigo, ¿okay? Esto es bien importante. Vamos a saltar al versículo 19. Dice, ¿por qué pues, está hablando Samuel, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, otra vez, le echa la culpa al pueblo, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y nuevamente, ¿verdad? No, esto es para el pueblo, para sacrificios y para Jehová tu Dios. Y leemos el versículo 22, que es donde queremos llegar. Y Samuel dijo, y estas palabras son famosas, y qué bueno es cuando uno entiende el contexto de un versículo, ¿verdad? Porque este versículo es muy famoso. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Atuki. Tiene que haber una evidencia de arrepentimiento. Ahorita hablábamos del gozo y la bendición del perdón de Dios. Pero nosotros no podemos eliminar en ese proceso lo que implica el arrepentimiento y el confesar nuestros pecados. Y tiene que haber una evidencia cuando eso es de un corazón genuino, que no hay engaño, como decía el salmista.
Y es interesante nuevamente, vamos a leer, volvemos al Salmo 51, porque el versículo 16 y 17, el rey David cita prácticamente estas palabras, o sea, tiene presente esto que Dios le había dicho a Saúl a través, ¿verdad?, del profeta Samuel. Y cuando el rey David en su pecado, ¿verdad?, está lidiando con esto, él recuerda eso. Él recuerda eso. Y mira lo que dice el Salmo 51, 16 y 17. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. ¿Verdad? Está hablando de los sacrificios. Y mira el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios no está interesado, nunca ha estado interesado en las cosas externas. Y si Él ha establecido algunas cosas externas, tiene que tener primero el fundamento del interior del corazón. Si no, es un mero rito que no tiene ningún sentido y que todo lo contrario, cuando no se cumple el propósito de Dios a través de esos sacrificios, lo que se está es ofendiendo a Dios. Se está pretendiendo engañar a Dios. El sacrificio que agrada al Señor es un corazón arrepentido, un corazón postrado delante de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces hay quienes quieren comprar a Dios con sus obras. Y Saúl, eso era lo que pretendía. No, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. No, es un asunto del corazón. Nosotros nunca vamos a poder comprar a Dios, y de hecho es un pecado terrible delante de Él, pretender comprar a Dios con nuestras obras. Pretender comprar el favor de Dios con lo que hacemos cuando nuestro corazón está lejos de Dios. Es una ofensa. Yo sirvo en un ministerio, pues, y tengo mi vida totalmente loca. Ofendo a Dios y no me importan las cosas de Dios. Pero yo sirvo en un ministerio. Lo mismo que estaba haciendo Saúl. Vive una vida de adulterio, vive una vida de fornicación, miento, no me importa nada, tengo problemas con todo el mundo, tengo problemas con los vecinos, yo no he perdonado a los que me hirieron, no me importa, pero el domingo vengo a la iglesia y ya. Pretender de alguna manera lavar nuestros pecados, haciendo obras sin arrepentimiento, es pecado. Y Dios no es tonto. Dios no es tonto. No podemos vivir una doble vida. David entendió eso. Y falló y pecó porque somos todos pecadores y podemos fallar. Y es posible que hayamos hecho cosas terribles. Pero hay perdón cuando una persona se arrepiente, confiesa sus pecados. Pero pretender calmar a Dios con cosas externas, pero que nuestro corazón esté lejos de Él, eso no puede ser. Vamos a seguir con la historia de Saúl. Primera de Samuel 15, 23. Seguimos leyendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo que le está diciendo Dios a través del profeta Samuel a Saúl es lo terrible que es esto. No hay un pecado más grande que la idolatría. Y el Señor está diciendo, esto es lo que tú has hecho. Esto es lo que tú has hecho. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Samuel dijo a Samuel, yo he pecado. Mira, son las mismas palabras prácticamente que dijo el rey David.
Pero en el corazón del rey David no había engaño, había arrepentimiento genuino. Aquí no. Vamos a ver, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y alguno podría decir, oye, pero él se arrepintió. Mira esas palabras como, ¿verdad? Es más, están más bonitas que las del rey David. Pero vamos a seguir para que ustedes vean. Dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora le dice Saúl, no, vuelves tú conmigo, el profeta, para yo adorar a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Perdón, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, ya Dios había tomado una decisión. Y todo tiene su tiempo, y eso es importante también entenderlo. Y cuando regresemos al Salmo 32 ya mismo, vamos a ver que es importante también los tiempos. Ya muy tarde, es lo que le está diciendo aquí, muy tarde. Versículo 30, y él dijo, yo he pecado, otra vez lo dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No se había arrepentido nada. Él estaba preocupado por la opinión de la gente y lo que eso iba a implicar. Esa era su preocupación. No, yo quiero que regreses conmigo, porque va a ser un problema si tú no regresas conmigo. Y vamos a adorar, y nuevamente dice, a Jehová tu Dios. Eso es lo que hay en el corazón. Hay dos palabras que la gente piensa que significan lo mismo, pero no significan lo mismo en el contexto cristiano bíblico. Una es remordimiento y otra es arrepentimiento. El remordimiento, ¿verdad? Es uno sentirse mal porque uno ha hecho algo malo, pero es producto de los principios que le enseñaron quizás, ¿verdad? En la casa, o porque está delante de alguien y entonces pues se siente mal y se arrepiente, pero no hay un cambio realmente. Simplemente, ¿verdad? Ese momento, y de hecho hay una palabra que es atrición y contrición, no los quiero, ¿verdad? De hecho, pero es interesante porque presentan exactamente lo mismo, lo que es remordimiento, atrición, y lo que es arrepentimiento, contrición. Cuando entonces hacemos la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, el arrepentimiento es algo producido por el Espíritu Santo. Es algo genuino, espiritual. Implica un cambio de mente cuando las personas, ¿verdad?, conocen al Señor. Y no solamente eso, sino que como parte del arrepentimiento genuino hay un propósito de no volver a actuar mal en adelante. O sea, no solamente es, esto estuvo mal, me sentí mal, sino que como parte de eso hay un plan. Yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero vivir de esa manera. Y comienza un trabajo. En 2 Corintios 7:10, no lo busquen porque lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero dice, porque la tristeza, está hablando el apóstol Pablo, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. El verdadero arrepentimiento nos lleva a la salvación. Es algo que tiene fruto, es algo que permanece sin dejar pesar. Pero mira entonces lo que dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. No produce salvación, no produce cambio. Y él está explicando a los corintios precisamente eso mismo. Dice, hay un arrepentimiento que es genuino, pero hay un remordimiento que es una tristeza que produce el mundo y el fin de eso es muerte porque no ha habido ningún cambio. Y como parte, ¿verdad?, de lo que estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor, uno debe preguntarse, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde yo estoy parado?
¿Cómo está mi vida? ¿Cómo están las cosas que yo estoy haciendo? Más aún, el Señor dijo que en la iglesia hay trigo y también dijo que hay cizaña. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las características que tú estás demostrando en tu vida con relación al pecado? ¿Te pareces a Saúl o te pareces a David? Y ahora, bien rápido, porque el tiempo avanza, vamos a ver lo que nos resta del Salmo 32, pero bien rapidito, pero no quiero dejarlo. Porque además de esa bienaventuranza de haber sido perdonado, nos muestra el Salmo 32 la maldición del pecado escondido, ¿verdad? El pecado que no ha sido presentado, descubierto. Y yo siempre digo una frase: nadie le gana al pecado, nadie le gana al pecado. Siempre el pecado te va a alcanzar, seas cristiano o no seas cristiano, como quieras, siempre te va a alcanzar. Vamos a leer desde el 13 en adelante, donde vemos cómo, ¿verdad?, el salmista, el rey David, nos habla sobre cuando estaba ahí. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Una pregunta: todo el mundo quiere vivir una vida victoriosa, y algunos se preguntan, pero yo no estoy viviendo una vida victoriosa. Y hablan de vida victoriosa y Biblia y vida de gozo, y el cristiano tiene todo. Yo no vivo esa vida. Sería bueno confrontarnos con el Salmo, con la palabra de Dios. Porque no va a haber gozo, alegría y vida victoriosa si yo estoy caminando, ¿verdad?, unas veredas que no honran a Dios en mi vida. Ahora mira la bendición del arrepentimiento y la confesión. Seguimos leyendo, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y quiero detenerme ahí un momento. Por eso es que decíamos ahorita, hay un tiempo para todo. Que no se pase ese tiempo. Que ore a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Y cuando eso es así, mira lo que dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aleluya. Cuando se ha arrepentido, ha confesado su pecado, se ha apartado de su pecado, entonces dice: no te inundarán esas aguas. Son promesas hermosas que te está presentando la Escritura. Versículo 7, él sigue ahí en adoración y agradecimiento. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y mira esto, qué tremendo. Como dicen los jóvenes, ¿qué? ¿Cómo dicen los jóvenes? ¿Qué? Qué brutal. Dicen los jóvenes. Pero mira esto, mira. Con cánticos de liberación me rodearás. Y no son los míos. Los cánticos del Señor. Qué hermoso eso. Ese corazón arrepentido que clamó al Señor. Dice aquí: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y no solamente eso, sino que con cánticos de liberación me rodearás. El Señor cantándonos, aleluya. Hay una canción que dice: eres mi protector, llenas mi corazón. Y dice eso: con cánticos de liberación me guardarás, creo que dice. Pero qué lindo, tomado de este salmo. Uno de estos días lo cantamos. Hermosa alabanza.
Bueno, seguimos. Más bendiciones de arrepentimiento. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces aquí hay unas promesas. Voy rápido, pero mira, aquí hay unas promesas. La promesa de que Dios te revelará su voluntad. Eso es lo que dice. Cuando tú haces esto, entonces te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué es eso? La voluntad de Dios para tu vida. Entonces Dios revelará, hay una promesa cuando tú haces esto, de que Dios revelará la voluntad de Él para tu vida. Y además vemos aquí la complacencia de Dios. Mira, sobre ti fijaré mis ojos, te miraré, te he visto, el Dios que te ve. ¿No es lindo eso? Mira que el Dios grandísimo te miró a ti. Yo les he hecho este cuento, mira, yo les he hecho este cuento, ¿verdad? Yo les he hecho este cuento porque, y nunca lo olvido y nunca lo olvidaré, y lo repetiré también. Pero cuando Luis era Luis o Yolandré, yo no me acuerdo cuál de los dos, chiquititos, y veníamos para la iglesia, y me dice, papi, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Yo, amén, amén, sí, sí. Dice, y que Él se haya fijado en nosotros, que vivimos en Puerto Rico, que es tan chiquito, Ponce, y Él nos vio. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación! Pero así es. Eso es lo que dice aquí. Fijaré sobre ti mis ojos. Ahora, la última parte. Esta es la parte de, en la cárcel nosotros decimos hablar claro, ¿verdad? Hablar claro es ahí. Vamos a hablar claro, ¿ok? Así que ya saben. ¿Cómo es? Ya aprendieron algo. Okay. Hablar claro. Entonces el rey, yo imaginándome acá. Yo imagino al rey David y dice, bueno, ya yo te hablé bien pedagógicamente. Te di instrucciones bien chévere, bien chévere. Y te hablé suavecito. Pero si tú no entiendes de esa manera, vamos a hablar Boricua 101. ¿Ok? Y vamos a leer estos últimos 3 versículos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya, gloria a Dios. Como decía el apóstol Pablo allá en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiera y podamos responder a esta palabra como respondieron estos hombres hace muchos, muchos años durante el gran avivamiento en Estados Unidos, donde el Espíritu Santo se movió de una manera especial y revivió muchos elementos de esa iglesia primitiva que vemos en el libro de los Hechos. Cuenta la historia que estaba allí el pastor Jonathan Edwards, que Dios utilizó en ese avivamiento. Y estaba él presidiendo una reunión de oración grandísima. Habían 800 hombres con él allí. Y una mujer, estoy aquí leyendo, envió un mensaje a esa reunión en la que le pedía a los hombres que oraran por su esposo. La nota describía a un hombre que se había vuelto descariñado, orgulloso, intratable. Edwards leyó el mensaje en privado y luego, pensando que quizás el hombre descrito estaba presente, hizo una petición atrevida. Leyó la nota delante de los 800 hombres y entonces pidió que el hombre descrito en esa nota levantara su mano para que entonces toda la asamblea orara por él.
¿Sabes cuántos hombres levantaron su mano? 300 hombres levantaron su mano. Una convicción de pecado. Ese soy yo, perdón, Señor. Dios nos ayude a encontrarnos con la palabra hoy y que esa sea nuestra respuesta. Es imposible vivir una vida doble y ser cristiano. Uno puede pecar, pero el pecado en el cristiano le estorba y le molesta, como vemos en David, aun cuando todavía el Espíritu Santo no moraba en él. Pero que yo pueda vivir lo más feliz, bajarme de este púlpito e irme a adulterar y llamarme cristiano. Eso es imposible. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? ¿Dónde estás tú? Padre, te damos gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. Te presento cada una de las vidas que está aquí, Señor, incluyendo la mía, Padre. Claro que he sido confrontado con tu palabra, Señor. Queremos vivir para ti y honrarte a ti, Señor. Que no haya engaño en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Si aquí hay alguna vida que no te conoce, Señor, la presentamos a ti. Toca su vida. Si aquí hay un cristiano que está viviendo así, Señor, y toca su vida. Te lo pido, Padre. Queremos agradarte y vivir para ti, Señor.